Buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, sí me escuchan bien ahí. Sí, profe, se lo escucha perfectamente. Sí, señor. Listo, gracias. Entonces nosotros, para terminar ese ejemplito ahí, el ejemplo del libro, calculamos los 4 primeros términos de esta función, ¿no? 1 sobre z menos, perdón, z por z menos 2i, ¿no? Entonces aplicamos la fórmula de Taylor y calculamos los 4 primeros términos. No hay forma de obtenerlos todos. Cada que queramos obtener más términos, pues tenemos que hacer más cuentas y calcular más derivadas. Bien. Y en el ítem B de ese mismo ejercicio nos dicen que usemos la serie geométrica, la que ya tanto también dominamos ya, que hemos hecho tantos ejercicios. Entonces, la idea es que logremos manipular esta fracción aquí de tal forma que podamos escribirla en esta estructura, 1 sobre 1 menos W, ¿cierto? 1 sobre 1 menos W. Y como queremos que esta expansión esté centrada en I, entonces la idea es que tengamos que hacer una sustitución de la forma z menos i, ¿no? Algo así, alguna cosa semejante a esta, con alguna potencia o dividido entre algo, no sé. Bien, pero el z menos i tiene que aparecer para que nuestra serie esté centrada en i, porque así fue que hicimos la expansión de Taylor, centrada en i. Entonces, yo ya he hecho unas cuentas ya, si ustedes bien recuerdan, que nos habíamos concluido usando diferencia de cuadrados, que eso que está ahí se puede escribir como 1, como z menos i, perdón, al cuadrado, bien, menos i al cuadrado. A eso ya hemos llegado en la parte anterior, ¿no? Entonces todo el mundo me siguió hasta ahí. Ahora, i al cuadrado es menos 1. Con este menos que está aquí me queda que esta función, o esta expresión la podemos reescribir como 1, porque nos va a quedar un 1 positivo, más, reorganizando de nuevo, z menos i al cuadrado. Bien. Entonces, en este caso ya tenemos casi la forma de la serie geométrica. Simplemente que no nos aparece un menos, tenemos un más aquí, pero lo podemos colocar como siempre lo hemos hecho, ¿no? Así, 1 sobre 1 menos y un corchete aquí, otro menos, coloco z menos i al cuadrado. Y ya tenemos. Entonces, lo anterior implica pues que ¿quién debe ser W? W va a tener que ser menos Z menos I a 2. Bien, lo que quedó entre corchetes. Por lo tanto, nuestra función, usando el resultado de la serie geométrica, se va a poder escribir como la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito W a la n. En este W ya vimos que va a ser esto que ven que tenemos aquí. Entonces va a ser, como tenemos un menos, va a aparecer un menos 1 a la n, entonces va a ser una serie alternante. Y me va a quedar z menos i a la 2n, ¿no? Propiedades de exponente va a quedar z menos i a la 2n. Entonces esa es la serie completa ya, alrededor del punto z menos i. Entonces miren que usando la serie geométrica en este caso particular, logramos encontrar toda la serie de potencias
Y resulta que esta serie coincide con la serie de Taylor. Por ejemplo, si calculamos los primeros dos términos, ¿cuánto me daría? Cuando n es 0, me daría menos 1 a la 0 es 1, z menos i a la 0 es 1, entonces me quedaría el 1. Cuando n es 2, esto me da positivo, menos 1 a la 2 es 1, por ¿qué quería más? Z menos i. Ah, no, perdón, me salté uno, ¿no? Comencé con n igual 0 y ahorita con n igual 1. Con n igual 1 me daría un menos aquí, porque me haría menos 1 a la 1, negativo, por z menos i al cuadrado. Y cuando n es 2, me daría menos 1 al cuadrado es 1. Y me quedaría z menos i, 2 por 2, 4, porque n vale 2. Quedaría z menos i a la 4. Bien, y eso, y ahí sería la suma, ¿no? El 1 es negativo, profe. ¿Cuál? El 1, el 1. No, ¿por qué? Porque ese 1 viene cuando n vale 0. Y menos 1 a la 0 es 1, positivo. Ah, ok, ok, está haciendo es cuando vale 0. Pensé que estaba haciendo cuando valía 1 porque ya había hecho el de 0. Listo. Entonces aquí resolvimos el ejercicio y resolvimos este ítem, el B, ¿no? Entonces miren, aquí está la misma expansión que nosotros estábamos obteniendo. Bien. Bueno, claro, eso converge si módulo de z menos i es menor que 1. Bien. Porque cuando ustedes hacen las cuentas aquí no fui muy exacto, pero esta serie se tiene aquí, esta representación, esa igualdad. Si módulo de z, perdón, módulo de w es menor que 1. Recordemos eso. Y el módulo de w es lo mismo que el módulo de esto que está acá. El menos no importa, entonces es lo mismo que tener módulo de z menos i. El cuadrado puede salir de colocarse aquí. Eso tiene que ser menor que 1. Y si coloco raíz a los dos lados, esto se cancela con la raíz y me queda módulo de z menos i menor a raíz de 1, que es 1. Entonces a la región de convergencia, ¿no? Un disco centrado en i de radio 1. Entonces miren que los coeficientes que obtuvimos aquí usando la serie son los mismos que se obtienen cuando usamos, cuando con gran trabajo aplicamos la fórmula de Taylor derivando. Miren los coeficientes que fueron dando acá. 1 menos, aquí de un menos, que salió del 2 sobre 2 factorial. Luego quedó un 1 que salió del 24 sobre 4 factorial. Y miren que los términos son los mismos cuando aplicamos la serie de Taylor, aplicamos fórmula de Taylor, que cuando aplicamos la serie geométrica, estos primeros términos. Pero bueno, eso es un caso excepcional que se pudo hacer con esta función. No con todas se puede. Entonces aquí yo tengo otro ejemplo. Entonces dice, este es el ejemplo 4.21 del libro. Creo que lo escribí porque así puedo explicarlo más rápido. Bien, necesitamos hoy ver singularidad de cero y residuos. O sea, la idea es la siguiente. Hasta hoy vemos singularidad de cero y residuos. Y la clase del lunes ya empezamos con contornos de integración. Bien. Y el miércoles de la próxima semana sería el examen. Entonces, de contornos de integración, yo voy a dejar en el examen va a salir una pregunta. A pesar de que eso lo vamos a ver el lunes, porque vamos un poco, me ha tomado mucho tiempo en estas primeras partes. Entonces el lunes voy a sugerir unos 3 ejercicios de contornos de integración y saldrá una pregunta de esas. ¿Listo? Es decir, que prácticamente estoy dando un punto ya de examen porque yo les voy a decir, les voy a dar tres preguntas y les estoy diciendo que ahí voy a escoger una para
para esa parte de contornos de integración. Entonces, solamente ustedes el lunes tienen que resolver eso, ¿no? Bueno. Y en el taller se va a ir en el taller van a haber preguntas de todo lo que hemos visto hasta hoy. El taller lo terminó hoy, lo envío hoy. Yo les escribo cuando lo coloque en la plataforma Teams. Bueno, entonces este ejemplo es el 4.21, el libro guía. Entonces dice, determina una expansión en serie de Laurent. Entonces aquí habla de serie de Laurent. Sin embargo, vamos a usar la fórmula de Taylor para hallar esa expansión. Bien, porque el hecho de que sea una expansión de serie de Laurent se debe a que van a aparecer potencias negativas de Z. Pero es solo eso. Aparecen potencias negativas de Z y usamos Taylor. Entonces veamos cómo se procede en este caso. Entonces nos dan esta función aquí, un poco complicada, ¿no? Z a la 3 por Euler a la 1 sobre Z. Entonces aquí no tendríamos cómo hacer ninguna manipulación para aplicar la serie geométrica. Entonces tenemos que empezar a derivar. Entonces nos dan los puntos alrededor de los cuales tenemos que calcular la expansión. Entonces el primer punto alrededor de Z, Z sub 0 igual 0. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno lo que hace es analizar esta función que nos dieron original, pero por parte, ¿no? Entonces ya aparece una función exponencial, aparece e a la 1 sobre z por z al cubo. Entonces analicemos esta función e a la 1 sobre z primero. Entonces como la función exponencial e a la z es una función analítica, podemos primero intentar calcular la expansión en serie de Taylor de esta función más sencilla, e a la z, bien alrededor de 0. Entonces tendríamos que aplicar esta fórmula, la fórmula de la expansión en serie de Taylor, con esa función e a la z. Entonces la derivada de e a la z, esta función exponencial compleja se comporta igual que la real. La derivada de ella es ella misma. Entonces, la primera derivada es e a la z, si la evalúo en 0, porque es alrededor de ese punto que estoy oyendo la expansión en me da 1. Y todas estas derivadas, en ese caso de la función exponencial, van a dar 1, cuando evalúo en 0. Bien. Por lo tanto, la expansión en serie de Taylor de la función exponencial va a ser esta que ustedes ven aquí. Porque va a ser siempre 1 sobre n factorial. Bien. Por z a la n. Porque en este caso z sub 0, recuerden, es 0. Así concluimos, pues. Permítanme. O sea, si yo escribo en la pizarra lo que expresé en las notas, lo que estoy diciendo es que si f, si mi función f es e a la z, y el z sub 0 es 0, o sea que estoy haciendo la expansión alrededor de 0, entonces esta derivada de orden n evaluada en 0 siempre va a dar 1. Bien. ¿Por qué? Bueno, porque la enésima derivada de la exponencial, de la función exponencial, es ella misma. Y si la evalúo en 0, pues e a la 0 es 1. Eso es lo que dije ahí. Por lo tanto, e a la z se puede escribir como una serie donde me quedaría 1 sobre n factorial por z a la n. Bien. Esta es su expansión. Eso es lo que dije ahí en estas notas. Ahora, aquí es donde viene lo interesante. Si yo sé cuál es la expansión en serie de Taylor de la función e a la z, entonces e a la 1 sobre z, ¿qué sería? Es aquí donde está z, colocar 1 sobre z.
Miren, aquí está Z, porque estoy calculando, esa es la expansión de E a la Z. Entonces hice una simple sustitución. Donde está Z coloqué 1 sobre Z. Entonces tengo esta expansión de la función E a la 1 sobre Z. Y claramente aquí, miren que me quedó exponentes de Z negativos, porque 1 sobre Z a la N es lo mismo que tener 1 sobre Z a la N. Esto es lo mismo que tener Z a la menos N. Entonces aquí aparecen ya potencias negativas de Z. Y si yo multiplico en esta igualdad que tengo aquí por Z a la 3 por los dos lados, ¿por qué por Z a la 3? Porque Z a la 3 por a la 1 sobre Z es la función que nos dieron al inicio. Es la función que nos pidieron que calculáramos la serie de Laurent. Entonces, aquí, si multiplico por Z a los dos lados, obtengo esta igualdad, que si reescribo eso, este Z entra a multiplicar acá dentro de la serie y se puede multiplicar acá con este 1. Entonces me va a dar 1 sobre n factorial por Z a la 3 sobre Z a la n. Y se puede simplemente escribir, se puede simplemente expandiendo. Se obtiene expandiendo cuando n es 0, 1, 2, se obtiene este resultado. Entonces miren, aparecen las primeras dos potencias de Z positivas y el resto, las primeras tres, y el resto son potencias negativas de Z. Entonces, como aparecen potencias negativas, se dice que es una serie de Laurent de esta función. Y bueno, si usó la serie de Taylor, ¿no? Porque nosotros primero calculamos la expansión en serie de Taylor de la función a la Z, que es esta. Y recapturando la idea, donde está Z colocamos 1 sobre Z, porque esa es la segunda parte de mi función original, la que me pidieron, ¿no? Y así se procede con ese ejercicio. Bien, se usa serie de Taylor y a la final obtenemos una serie de Laurent. Bien, y cuando nos piden que la hagamos alrededor de un punto Z sub 0 igual a A, se aplica simplemente la fórmula. Todo aquí están las cuentas hechas, en el libro también. Yo procuré aquí hacer más detalles y entonces les dejo eso como una revisión de lectura, terminar de leer las cuentas en el ejercicio, en el ítem B. Entonces, eso es lo que tenemos con serie de Taylor. Bien. Entonces, ahorita vamos a pasar a singularidades, cero y residuos. Listo, un tema sencillo que nos hace falta analizar también. Entonces, ¿qué es lo que va a ser una singularidad? Esta nota yo la había pasado a ustedes, creo que la semana pasada, creo que el viernes, ¿no? Entonces, creo que tuvieron tiempo de dar una lectura rápida de esto. Profe, Para hoy aprovechar la clase mejor. las singularidades donde se determina una serie. Son donde se determina la función. Entonces, la definición concreta, vamos a ver las definiciones de estos tres conceptos hoy. Listo. Y yo también tengo unas notas por ahí, hice unas notas con unos ejemplos bien interesantes. También las puedo enviar para que revisen esos ejemplos. Pero ¿qué es lo que va a ser una singularidad? Y una función de variable compleja va a ser un punto en el que nuestra función no es analítica. Bien, es decir, que la derivada no existe en ese punto. Es eso nomás. Ahora, así parece complicada la definición, sin embargo, puntos donde la función se indetermina, como dice Claes, son singularidades. Por ejemplo, esta función 1 sobre z menos i tiene una singularidad en z igual a i, porque ahí no la puedo evaluar. Bien, y si yo quiero calcular la derivada de esta función en i, tampoco existe la derivada. Porque si la función no la puedo ni siquiera evaluar en i, menos voy a poder calcular su derivada. Porque la derivada en i, ¿qué sería? F' en i, por definición, es un límite, ¿no?
es el límite cuando delta de z tiende a 0. Esto es lo que quiere decir que sea diferenciable o analítica en el punto I. De f evaluado en I más delta de z menos f evaluado en I. Pero si la función ni siquiera está definida en I, entonces no puedo calcular esto. Entonces aquí tengo un problema, pero eso tampoco va a ser analítica en I. Esto que escribí aquí no lo puedo calcular con esta función. Entonces por eso esa función no es analítica tampoco en... O sea, cuando yo digo que una singularidad es un punto donde la función no es analítica, entonces cuando la función no se puede calcular en I, como en este caso, entonces ese I es una singularidad, exactamente por este hecho aquí. Y entonces, de la misma forma que ustedes han calculado puntos que no están en el dominio de una función, que indeterminan, de esa misma forma encuentran singularidades. Y nosotros estamos interesados en determinar el tipo de singularidad que tiene una función. En variable compleja vamos a hablar de tipos. Y bueno, estas singularidades más adelante nos serán útiles para la parte de integrales de contorno, para hacer integrales más adelante. Y nosotros, cuando tenemos una singularidad, la singularidad de una función, nosotros queremos ver cómo se comporta la función cerca a sus valores donde es singular, ¿no? Eso también nos interesa. Por ejemplo, en este caso la función 1 sobre z menos i es singular en i. Y está por aquí, en el plano complejo. Entonces nosotros queremos saber cómo se comporta la función cerca a sus valores. O aproximarla, por aquí. Entonces podemos encontrar una serie de potencias cuyo radio de convergencia sea ese disquito que dibujé aquí. Bien, disco de radio 1. Entonces, no es definida ahí, pero podemos obtener series de potencias en las que podamos evaluar en valores muy cercanos ahí, y ver cómo se comporta la función, ¿no? Como un análisis local ahí. Bueno, entonces tenemos varios tipos de singularidad que se definen a continuación. Y también tenemos la definición de punto regular, ¿no? Entonces, aquí dice, para determinar qué tipo de singularidad es un punto del dominio de la función o es un punto. ¿Qué tipo de singularidad es z sub 0? Por ejemplo, z igual a i. Debemos hallar la serie de Laurent de nuestra función centrada en ese punto donde ya es singular. Bien. Entonces, tenemos varios tipos. Vamos a decir que no hay singularidad. En ese caso, bueno, aquí esto está como mal escrito porque estamos hablando de tipos de singularidades y aquí hablamos de un punto regular. Un punto regular es donde no hay ningún problema, donde yo puedo evaluar la función y no se indetermina. Bien. De hecho, cuando yo hago expansión en serie de Taylor o de Laurent de una función alrededor de un punto regular, esa expansión no va a tener potencias negativas de z. Entonces, cuando no hay potencias negativas de z, decimos que eso es que la parte principal de la serie es igual a 0. Entonces aquí sí nos requerimos hablar de qué me refiero con parte principal. Y es lo siguiente. Supongamos que yo hice la expansión en serie de Laurent de mi función f y esa expansión, calculando algunos términos, me dio esto que está aquí. Bien. Entonces, aquí donde me aparecen potencias negativas de z, que son estos primeros términos, a esa parte es lo que le vamos a llamar parte principal de la expansión. Bien. Entonces, cuando yo digo que la parte principal es 0, quiere decir que estos términos no existen, que mi serie comienza desde aquí.
En un punto regular, eso ocurre. Pero ese no es el punto interesante. La singularidad interesante son los polos. Bien. Entonces, una singularidad es un polo si la parte principal tiene un número infinito de términos. Entonces, en este caso, esta parte donde aparecen potencias negativas de z tiene infinitos términos. Hay infinitas potencias negativas de z. Por ejemplo, en el ejercicio anterior, si ustedes recuerdan, miren que aquí nos dio, cuando llamamos la expansión, la serie de Laurent que representa esta función z a la 3 por e a la 1 sobre z, nos dio esta expansión, miren. Entonces miren que a partir de este punto empiezan a aparecer potencias negativas de z. ¿Cuántas potencias negativas? Infinitas. Bien, porque si ustedes notan aquí en la serie nomás, a partir de n igual a 3, y de ahí en adelante, me empieza a aparecer z a la 3 sobre z a la 4, que es 1 sobre z, luego z a la 3 sobre z a la 5, y así. Entonces me empiezan a aparecer infinitas potencias negativas de z. Entonces, ¿eso qué va a decir? Como esta expansión se hizo alrededor de 0, ¿recuerdan? Entonces quiere decir que 0 es un polo de esta función. Claramente es un polo porque, miren, esta función no la puedo evaluar en 0, porque me quedaría 0 a la 3, no hay ningún problema, pero me quedaría exponencial de 1 sobre 0. Entonces aquí se indetermina esta función. Entonces en este caso, z igual 0 es un polo, ya que aparecen infinitas potencias negativas de z en la expansión de Laurent alrededor de 0. Entonces eso es lo que tenemos. Ahora, si aparece solamente una cantidad finita, no, aquí yo creo que lo que yo estaba diciendo, lo que yo estaba explicando, cuando aparece una cantidad infinita de potencia negativa de z, eso es lo que se denomina una singularidad, pero esencial, cuando aparecen infinitas potencias negativas. Tienen ahí, que es de esta forma. Singularidad esencial. Entonces, en el ejemplo que yo les mostré, en realidad 0 es una singularidad esencial, no es un polo. Ahí sí dije mal. Bien. Porque aparecen infinitas potencias negativas de z. Esa es la definición de singularidad esencial. Y el polo es cuando aparecen una cantidad finita nomás de potencias negativas. Entonces, por eso aquí yo coloqué estos 3 puntos suspensivos para indicar que aparecen infinitos términos negativos en las potencias de z. Y aquí sí hice el dibujo con una cantidad finita nomás. Entonces, en ese caso, cuando hay finitos, se llama polo. Y los polos van a tener un orden. Bien. ¿Cuál es el orden? Uno mira la mayor potencia de z negativa. Y ese va a ser el orden del polo. Entonces, eso es una definición. Ustedes pueden, aquí le hice las notas para que lo lean. Por ejemplo, ¿cómo sería un polo de orden 2? Si yo calculo la expansión de serie de Laurent de una función que tiene un polo de orden 2, ya tendría esta forma. Bien. Y miren que aquí la potencia más grande de z negativa sería 2. Es un polo de orden 2. Un punto regular, cuando yo hago la expansión, no tiene potencia negativa de z. Miren, esto es regular. ¿Qué es un cero de una función de variable compleja? Un cero es el conjunto de todos los puntos regulares, un punto donde yo puedo evaluar la función, tal que al evaluarla me da 0. Bien. Por ejemplo, un 0 y una función, ¿cuál sería un 0 de esta función? La función z menos 1 sobre z.
Entonces esta función tiene un 0 ¿dónde? Pues en 1, porque f1, ¿cuánto me da f1? f1 da 0. 0 sobre 0. Me daría 1, arriba me daría 0 sobre 1. Ah, Que es lo 1 mismo. sí, sí. Entonces, un 0 en la función es un punto donde yo puedo evaluar la función y me da 0, de hecho. Entonces tenemos ese caso. ¿Qué vamos a hacer? Y podemos caracterizar los ceros, el orden de un 0. Entonces, el 0 es de orden n. Si yo calculo las n menos 1 derivadas de la función y cuando evalúo en el punto sigue dando 0, entonces es un 0 de orden n. Por ejemplo, consideremos la función z menos 1 al cuadrado. Esta función, si la evalúo en 1, me da 0. Y si yo calculo su derivada y la evalúo en, la derivada es 2 por z menos 1. Si esta derivada la evalúo en 1, vuelve a 0. Bien, y si la derivo de nuevo, ya me da 2. Entonces no da 0. Pero la primera derivada también da 0. Entonces, en ese caso, z igual a 1 sería un 0 de orden 1 de esta función. Porque después de derivar una vez, me siguió dando 0. Pero bueno, es una definición que todavía no es muy importante. Y aquí estas notas aquí ustedes pueden ver estas definiciones, si no quedó muy claro, las revisan en la casa. Esta parte aquí no es necesario leerla. Eso del orden de los ceros no es tan importante, ni estas sumatorias que estoy haciendo aquí. Esto tampoco. Entonces, vean, vamos. Solo va a ser interesante las definiciones. Bien, no vamos a saltar esta parte. Esta vez no voy a dar esto. No me parece que sea interesante y vamos a enfocarnos en otras cosas. Entonces dice aquí unos ejemplos. Dice, si consideremos esta función f de z igual a 1 más 2z menos 3z al cuadrado. Y dice que solo tiene puntos regulares. Entonces, familiaricemos con este lenguaje porque es casi lo mismo que hemos trabajado. Dice que solo tiene puntos regulares. Claro, porque esta función yo la puedo evaluar en cualquier número complejo. No tengo problemas de indeterminación. Entonces, donde no tengo esos problemas de indeterminación, decimos que tengo un punto regular, pues. Yo la puedo evaluar en 1, en 2, en 3, en i menos 1, en cualquier número. Entonces, una función en la que cualquier número complejo es un punto regular. A ver, veamos este otro caso. F de z igual a 1 sobre z. Entonces esta dice que tiene un polo de orden 1 en z sub 0. Entonces veamos. Claramente esta función se indetermina en 0. Bien. Porque 1 sobre 0 no está definido. Ahora, dice que esto es un polo. ¿Por qué es que es un polo? Es un polo porque tenemos dos tipos de singularidades. Polo o singularidad esencial. Entonces, uno hace la expansión en serie de Laurent de esta función y miro cuántas potencias negativas de z aparecen. Si aparece un número finito de potencias, entonces decimos que es un polo. Si aparecen infinitas potencias negativas, decimos que es una singularidad esencial. Entonces, si yo calculo la expansión en serie de Laurent de esta función, ¿qué me da?
La expansión en serie de Laurent de esta función es ella misma, porque ella ya tiene la forma de una serie de Laurent. Que mire que ella es 1 sobre z, lo mismo que z a la menos 1. Entonces, en este caso, no hay que hacer nada con esta función. Su expansión en serie de Laurent alrededor de 0 es ella misma. Y solamente aparece una potencia negativa de z. Entonces, es un polo. ¿Y cuál es la mayor potencia negativa de z que aparece? Pues 1. La mayor potencia. Entonces, es un polo de orden 1. Entonces, en ese caso, no hay que hacer nada. Entonces, aquí por eso lo digo, su serie de Laurent es ella misma. Consideremos esta función, z menos i a la menos 2, que es lo mismo que decir 1 sobre z menos i al cuadrado. Entonces, claramente esta función no se puede evaluar en z igual a i, ¿no? Se indetermina. Entonces, esa va a ser una singularidad. ¿Va a ser una singularidad de qué tipo? Va a ser tipo polo. Bien. ¿Por qué? Porque yo calculo la expansión de Laurent de esta función. Nuevamente, la expansión de Laurent es ella misma, alrededor de la singularidad que sí. Entonces, estos ejemplos están un poco solo para pensarlos viendo la definición. Miren esta función, z menos i. No se puede evaluar en i y es una singularidad. Que esto es lo mismo que escribir z menos i a la menos 2. Entonces su serie de Laurent es ella misma. Una serie con un solo término. Su serie de Laurent alrededor de la singularidad. En este caso este i es la singularidad. Entonces, como aparece solamente una cantidad finita de potencias negativas de z, solo aparece esta, es un polo y el número más grande es 2 de esa potencia negativa, que es la única. Entonces, un polo de orden 2. Veamos una que tenga una singularidad esencial. Entonces, consideremos esta función f de z igual a la exponencial de 1 sobre z más 1. Bien. Toda esta función no se puede evaluar en menos 1. Porque miren, si coloco aquí menos 1, me daría exponencial de 1 sobre 0. Y se indetermina eso. Entonces veamos qué tipo de singularidad es. Si es polo o esencial. Bueno, aquí ya el ejercicio afirma que es una singularidad esencial. Entonces veamos por qué. Yo tengo que hacer una expansión de esta función alrededor de menos 1. Entonces, recordemos que ya calculamos la expansión en serie de Taylor de la función exponencial, que nos dio esto, sus primeros términos, ¿no? Ahora, si donde está z, coloco 1 sobre z más 1, obtendría una expansión en serie de la función e a la 1 sobre z más 1. El mismo truco de antes. Y, bueno, nos queda un minuto. Entonces hagamos una cosa, yo voy a finalizar esta reunión y ya les envío otro link, ¿sí? Para terminar de ver estos ejemplos, porque no nos podemos quedar atrasados. Bien. Hagamos un Vale, esfuerzo. Después de exámenes, descansamos. Sí, relax. Después de exámenes nos tomamos nuestro tiempo, pero ahorita, esta semana no.